Continuamos en Conexión B, Análisis, Entrevista. Vamos a cerrar el programa con nuestra sección desde aquí con Magali Hernández. Magali, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Auditorio? Buenas tardes, un saludo a todos. Oye, pues hoy nos traes un tema muy interesante, también complicado. ¿Por qué nuestros hijos no nos cuentan lo que hacen? Sí, Jorge, fíjate que de pronto, creo que a todos nos ha sucedido por ahí, es que ¿por qué no me dice nada? ¿Por qué no sé lo que está pasando en la vida de mi hijo? ¿Por qué de pronto me tengo que enterar por terceras personas? ¿Por qué de pronto vienen y me dan cierta información o en su escuela o los papás de otros amiguitos de él y yo soy la última persona o el último en enterarme de lo que realmente está sucediendo en la vida de mi hijo? Y aquí sucede por dos factores principales, Jorge. Punto número uno, por la falta de confianza que de pronto puede haber de tu hijo hacia su figura paterna, su figura materna, y luego por otra parte por esa cuestión del juicio, porque muchísimas veces llega tu hijo y te plantea una situación y todos lo hemos hecho. Pues que le diga que no, mentira podrida. Todos lo hemos hecho, que de pronto llega tu hijo, tu hija y te dice, oye, ¿sabes qué, mamá? Es que fíjate que, ¿qué crees? Que fui a una fiesta y bueno, no ha terminado de hablar el pobre cristiano y ya le estamos soltando toda la retahíla junta cuando ni siquiera estamos enterados de la situación, ni siquiera sabemos el por qué, ni siquiera sabemos realmente qué fue lo que pasó. Creo que de las grandes carencias que hoy en día tenemos como sociedad, y no nada más en este tema, Jorge Auditorio, en todos los temas de nuestra vida, es la muy mala comunicación por dos situaciones. Uno, por no saber escuchar, y la segunda, por no saber expresarnos correctamente a la hora de que estamos recibiendo esta información. No es posible que vengan, y yo puedo entender, porque soy madre de dos chicos, uno de 21, otro de 25, como bien dicen por ahí los que tenemos ya hijos mayores, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, estamos hablando de otros temas. Entonces, eh, si bien es cierto que estamos creciendo en una sociedad en la que si no te vas metiendo, Jorge, en cómo van evolucionando las cosas, pues literal te van dejando a un lado y te vuelves en ese padre, en esa madre retrógrada que no evoluciona y que hoy en día, Jorge, sí o sí, los medios de comunicación, los medios de difusión, las redes sociales nos han obligado a como padres dar este salto, Jorge, porque si no te quedas estancado y entonces pues no hay forma de que puedas tener, vaya, siquiera una charla amena con tus hijos, ¿sabes? Totalmente, Magali, dijiste algo importantísimo, el que no sabemos escuchar. Yo me quedo más, independientemente de cómo expresarnos, que es importantísimo, pero creo que el saber escuchar es fundamental y lamentablemente muchas veces no lo hacemos. Y hay que darnos a la tarea, una, así de escuchar, y dos, no empezar a juzgar ni a ya este, soltar sentencias a nuestros hijos, porque en ese momento dicen, no, pues ¿para qué le voy a contar si nomás me van a aventar un sermón de aquellos? Pues mejor no digo nada porque no le parece, o llegas y empiezas a sermonear y a moralizar, etcétera, y no buscas ahí sí la manera de cómo poderte comunicar con tu hijo o con tu hija, ¿no? Que cómo le dices las cosas, cómo no te asustes, no te tomas de que, ay, ¿cómo va a ser? Ay, no. Sino ver las cosas pues más tranquilas, más normales, ¿no? Y ya en su momento, habiendo escuchado todo lo que te dijeron, bueno, pues ya contestas, oye, mira, ¿sabes qué? Creo que hay que tener cuidado con esto, hay que tener el otro cuidado con esto, ser abusada con esto, ¿no? Y en esa medida, pues vas buscando la manera en cómo te vayan tomando confianza y te vayan teniendo esa confianza para que te vayan contando las cosas. Digo, no es fácil ni mucho menos, a mí me ha costado mucho trabajo, pero pues sí me concentro en tratar de hacerlo así y bueno, de alguna u otra forma, no te voy a decir que me cuentan todo, pero bueno, comunicación sí hay afortunadamente. Sí, claro. Era un tema, por ejemplo, que yo tenía mucho con el papá de mis hijos que me decía, es que ¿por qué vienen contigo? Y es que ya sé por qué, porque tú los solapas, porque tú, y no es que los solape, es que si yo desde el segundo uno, Jorge, que ellos me vienen y me están contando algo, yo me cierro y empiezo con mis juicios, empiezo a decirles que todo lo que estás haciendo está mal, pero esto, ¿por qué lo estás haciendo? Y empiezo a
ponerles también, de pronto, por ejemplo, Jorge, estos arquetipos de, pero eres un tonto, pero eres un menso, o pero eres un esto, que también es algo que ya hemos tratado en otros programas, ese sesgo de negatividad con el que si tú empiezas con tus hijos desde edades tempranas, vas creando adultos, Jorge, que en esas etapas, bueno, eh, quedan tan autoconvencidos de todo eso que mamá o papá les fue sembrando desde pequeños, que terminan creyéndoselos. Entonces, hoy les voy a dar un super hack, papás, mamás, para que de alguna forma podamos hackear este tipo de mala comunicación o de falta de comunicación con nuestros hijos. Y es algo que en psicología llamamos el efecto Galatea. ¿En qué consiste? Bueno, antes de que tú abordes a tus hijos y empieces con los juicios, con las críticas, con los regaños, con los castigos, punto número uno, primero empieza con una frase de aprobación. Quizás eres lo suficientemente inteligente, hija, y así lo creo y así lo considero, porque eres mi hija, porque has crecido conmigo, porque sé la clase de mujer que eres, porque sé la mujer en la que te has convertido, como para estar haciendo este tipo de acciones que creo no van en congruencia con tu forma de ser. ¿Sí me explico más o menos, Jorge? Sí, por supuesto. Sí, claro, es fatal el entrar siempre con un adjetivo negativo hacia, tu hijo, ¿no? O hija, ¿no? Y en ese momento se cierran en lo absoluto e incluso les empiezas a dañar su autoestima y su amor propio, ¿no? Digo, hay que tener muchísimo cuidado con eso y, por supuesto, hay que entrarle siempre con los: "Oye, eres demasiado inteligente", o "Estás muy bonita como para estar haciendo tienes que tener cuidado porque esto", ¿no? Pero siempre entrándole con algo positivo, por supuesto. Claro, y este efecto Galatea, Jorge, nos sirve para todo en la vida, nos sirve para nuestras relaciones en pareja, nos sirve para nuestras relaciones en el trabajo, para nuestras relaciones en la amistad. A como tú abordes una comunicación de la forma en la que tú la empiezas, bueno, pues muy seguramente vas a poder encontrar una receptividad mayor de la otra contraparte y entonces, bueno, pues evidentemente lo que tú consigas o lo que tú puedas encontrar, bueno, pues van a ser cosas totalmente diferentes a que si tú desde el segundo uno empiezas abordando esta situación, vuelvo y repito, con críticas, con juicio, pues no va a haber forma de. Ahora, esto no significa que como padres, porque es parte de nuestras obligaciones, también de nuestra responsabilidad como padres, el aprender a poner límites, el que cuando tenemos que poner mano dura y decir no, es no, y sostenernos, y entra aquí también mucho la parte, Jorge, del respeto en la pareja. Si papá ya dijo que no, mamá se calla, se la come, se la aguanta, aunque quizás no esté muy de acuerdo de pronto con la decisión que papá tomó o viceversa. O sea, así como dicen en cuatro paredes, oye, ¿sabes qué? En mi vida, esto no me gustó, creo que pudiste haber manejado esta situación de otra forma diferente, pero, ok, respeto tu decisión. Porque también, Jorge, eso crea mucha ambigüedad en nuestros hijos y ven que de pronto una parte les está pasando una información, la otra parte les está pasando otra, y entonces también nuestros hijos, que mañositos son, pues empiezan, como este dicho que dicen por ahí, Jorge, a río revuelto, ganancia de pescadores. No sé si te ha pasado también de pronto. Sí, claro que sí, hay que ser congruentes siempre, claro, en pareja y bueno, sostenerse y cumplir también coincido al 100% contigo. Los límites siempre tienen que existir, porque si no, bueno, pues te puedes malformar, ¿no? De esta manera a tu hijo, a tu hija, y eso también, pues, te va a traer consecuencias para ti y para ellos, por supuesto, nada agradables. Y entender, Jorge, que bueno, que la mejor manera de comunicarnos hacia nuestros hijos, cuando nosotros queremos externarles que algo de lo que están haciendo no estás haciendo de la forma correcta, es con el ejemplo, Jorge. Al final del camino, esa es la parte que más grabada se les va a quedar a nuestros hijos, porque es una incongruencia que de pronto, como papá o como mamá, te atrevas a decirle a tu hijo, es que está súper mal que estés haciendo eso, es que cómo es posible que no hagas ejercicio y tú eres, bueno, incapaz siquiera de pararte y caminar 3 cuadras afuera de tu casa. O cómo es posible que estés llevando esa vida, pero no es posible que salgas todo. Y papá y mamá, bueno, pues se la pasan en el despergenio todos los fines de semana. Y cómo es, o sea, es evidente, Jorge, que si uno como padre no
pone el ejemplo y no lo transmites de esa forma, es una total incongruencia, porque lo primero que te van a decir tus hijos, entendiendo que ya no vivimos en las épocas en las que nos tocaron a nosotros, acuérdate que tu mamá y la mía nada más nos volteaban a ver y nos hacían la mirada 367 y tú ya sabías y te quedabas pero tieso. Los hijos no son así, Jorge, los hijos son, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero no entiendo lo que me estás diciendo, pero a ver, hoy en día los hijos te retan. Entonces creo, sin duda, que la única forma o la mejor forma de nosotros poder hacer que nuestros hijos tengan congruencia es teniéndola nosotros mismos, ¿sabes? Definitivamente, Magali, pues muy buen tema. Te localizan en tus redes. En mis redes, Jorge, en las spots de la estación, ahí les aparece en la parte de abajo todas mis redes. Linda tarde a todos. Igualmente, muchas gracias a Magali Hernández desde aquí. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis. Entrevista aquí, en punto de las 5 de la tarde. Pásalo muy bien.